Lastimosamente no ha salido la carta de intenciones para saber cuáles serían esos costos o esos disque beneficios que tendríamos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo se ha manejado en la opacidad. Sin duda hay ciertas referencias, ciertas recomendaciones que vienen del acuerdo anterior, es decir, el del 2014-2017, que son la recuperación de las empresas estatales, siempre disminuir el gasto público, incrementar la base tributaria, la búsqueda de la transparencia en las alianzas público-privadas, depreciación del empira frente al dólar, la independencia del Banco Central de Honduras y también en todo caso otras recomendaciones que son más puntuales en la política monetaria, pero eso son lo que se podría retomar en este nuevo acuerdo o en estas negociaciones, pero lastimosamente como vivimos en la ciencia del ocultismo en Honduras, no se sabe a ciencia cierta que realmente han negociado con el Fondo Monetario Internacional, y como he mencionado, hasta que esté la carta de intenciones publicada es que, como lo dice su nombre, carta de intenciones, vamos a saber las intenciones del gobierno para tener un acuerdo con el Fondo Monetario. Se habla de una reducción en salud y educación. Bueno, sin duda, esta ley que fue retirada tenía un elemento o un nacimiento, una raíz del Fondo Monetario Internacional, sobre todo porque las solicitudes de este organismo siempre es aminorar el gasto público, y como los gobiernos también se justifican esa reducción y lo hacen a través de las secretarías de que generan bienestar social como salud, educación. ¿Y esto debido a la deuda que tiene el país con los dominicos? Bueno, el asunto es que al final lo que trata de hacer el Fondo Monetario Internacional es un cierto ajuste de las finanzas públicas para que exista sin duda el margen para hacerle frente al endeudamiento público. Y en este caso para Honduras, que se encuentra altamente endeudado, que se encuentra su principal secretaría de Estado no es salud, no es educación, no son las Fuerzas Armadas, sino el servicio de la deuda, es decir, todos los pagos que hace año con año a los acreedores internacionales y nacionales. El asunto es que siempre va a intentar incrementar los ingresos y disminuir el gasto para que esté ese margen del endeudamiento, de hacerle frente al endeudamiento y hacerle frente a otros gastos que tenga el gobierno a través de diferentes secretarías. Lastimosamente, sin duda, la contabilización y el costo de la corrupción, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, es casi inimaginable ni siquiera poder o tratar de ponerle un valor. Hay ciertas metodologías como la del Banco Mundial que habla de un 5 a un 10% del Producto Interno Bruto. Si ese fuese el caso, Honduras estaría perdiendo alrededor de 50 a 55 mil millones de lempiras anuales. Pero el asunto es que también la corrupción no solo tiene que verse de manera financiera o de los recursos que están siendo destinados a intereses particulares, sino a el debilitamiento institucional, el debilitamiento del Estado de Derecho y el debilitamiento de la interrelación social. Es decir, la corrupción nos daña porque si no hay salud, no hay educación, pues la ciudadanía siente ese impacto en hacerle frente, por ejemplo, pagarse una clínica privada, ir a pagar un colegio a sus hijos privados. Entonces, más allá de esos costos financieros, tiene que verse el impacto que estamos teniendo en materia de la corrupción y que va ligado a no tener también el castigo a los corruptos, o sea, la impunidad que impera en Honduras. ¿Cuánto es el endeudamiento del país? Bueno, en estos momentos hay una siempre el FOSDE difiere con las cifras oficiales porque intentan quitar ciertas cuentas, ciertos pasivos del Estado de Honduras. Por eso la Secretaría de Finanzas habla de por encima de 11 mil millones de dólares, que viene siendo alrededor del 45-47% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el FOSDE, incluyendo esas cuentas que no se desean visualizar, como la deuda flotante, como la deuda que contrae el mismo Banco Central por su operacionalidad y la política monetaria, estamos hablando de que llega a más de 16 mil millones de dólares, es decir, el 75% del Producto Interno Bruto se encuentra en endeudamiento público.